Bueno, muy bien. Eh, Decimos de vuelta. Tomamos una carga puntiforme positiva. Esta carga genera líneas de campo que se distribuyen radialmente, como están dibujadas acá en el plano, aunque en realidad las distribuciones en el espacio están señalizadas con líneas rojas, todas estas líneas de campo. A partir de definir estas líneas de campo y con el concepto que habíamos calculado de una carga puntiforme como que el potencial eléctrico en un punto cualquiera, por ejemplo, en un punto tal como este del espacio, el potencial eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por el valor de la carga Q dividido la distancia de separación entre la carga y el punto. Entonces, yo sé que este valor de potencial eléctrico me da a conocer el estado de energía potencial que puede adquirir una carga de cualquier valor que deposite yo en este punto. O sea que el valor del potencial eléctrico está definido como un solo valor dado por la propiedad física definida, y que va a ser, digamos, único, ya sea esté conformado por una sola carga o por una cantidad cualquiera de cargas. Siempre en cada punto del espacio va a haber un solo valor de potencial eléctrico definido. Este potencial eléctrico, que lo habíamos definido como U sobre R0, en este caso, para una carga puntiforme, el potencial B es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R, siendo Q el valor de la carga que genera la función de campo de potenciales alrededor de la misma. Bien, entonces hemos definido el potencial de este punto. Pero el potencial de este punto, ¿lo tiene únicamente este punto? No. Todos los puntos que se encuentran a la misma distancia r de la carga, todos esos puntos van a tener la misma función de campo eléctrico B o B sub P. Todos estos puntos me van a dibujar una superficie esférica alrededor de la carga puntiforme. Fíjense que como todos los puntos están ubicados a la misma distancia r de la carga, todos estos puntos me van a producir una superficie esférica concéntrica a la carga. Y la particularidad que tiene esta superficie esférica es que el potencial eléctrico de todos sus puntos es el mismo. Eso quiere decir que si yo tomo una carga, la aplico en esta superficie esférica y la desplazo a otro punto que tiene el mismo potencial, al ser la diferencia de potencial cero, el trabajo necesario para desplazar la carga de un punto a otro va a ser cero. Entonces, nosotros tenemos una propiedad de esta superficie que se denominan superficies equipotenciales, porque todos los puntos están al mismo potencial. El desplazamiento entre puntos de la misma superficie equipotencial se puede efectuar sin necesidad de intercambiar energía con el sistema. Entonces podemos, sin gasto de energía, hacer el desplazamiento a lo largo de la superficie esférica. Y no, esto se produce porque trabajamos precisamente con fuerzas conservativas.
De esta manera, yo tengo acá un número definido de superficies equipotenciales, que son todas esferas, superficies esféricas, perdón, concéntricas a la carga. De esta manera, por ejemplo, si yo estoy en este punto y yo me desplazo por esta superficie equipotencial, mientras yo me desplace por la superficie equipotencial, no voy a necesitar efectuar un trabajo externo. Y puedo dar toda la vuelta y llegar al mismo punto y el trabajo resultante va a ser nulo porque entre todos los puntos de esta superficie equipotencial, al estar todos al mismo potencial, el trabajo necesario va a ser nulo. Pero si yo me desplazo, en lugar de desplazarme por esta superficie, me desplazo por el espacio atravesando diferentes superficies equipotenciales y luego llego al mismo punto del cual he partido, el trabajo necesario, como depende solamente de los estados de energía inicial y final, como las energías inicial y final son las mismas, el trabajo necesario va a ser nuevamente cero. O sea, sin importar, y precisamente porque son fuerzas conservativas, sin importar las posiciones intermedias, el trabajo total necesario al final es nulo. Muy bien. Tenemos entonces definido este concepto de superficies equipotenciales. Bueno, acá en electrostática siempre suponemos que las partículas se desplazan lentamente. Tenemos definida una propiedad de las superficies equipotenciales, que nos podemos desplazar por ellas sin efectuar trabajo. Tenemos otra propiedad, y es que vemos en esta configuración sencilla que las superficies equipotenciales no se cruzan entre sí. Si bien esta es una configuración muy sencilla para una sola carga, este concepto de que las superficies no se cruzan entre sí lo podemos generalizar y sabemos que nos va a ocurrir para cualquier configuración de cargas, porque si en algún momento se cruzaran, en ese punto estarían definidos dos valores de potencial eléctrico. Y sabemos que eso no puede ocurrir y que siempre por el principio de superposición, cada punto va a estar definido por un solo valor de potencial eléctrico. Entonces, las superficies equipotenciales nunca se cruzan ni se solapan entre sí. Acá, en esta configuración sencilla, vemos que las líneas de campo tienen dirección radial y las superficies esféricas son concéntricas a la carga. Por lo tanto, en todos los puntos de cualquiera de estas superficies equipotenciales, el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie. Y eso es una propiedad que es muy importante y que se produce y se puede generalizar para cualquier configuración de cargas, no solamente para esta, sino para otras configuraciones de cargas. De esta manera, nosotros podemos ya voy a tratar de explicarlo con algún gráfico en unos minutos. El tema este de la perpendicularidad entre superficies equipotenciales y líneas de campo. En definitiva, a ver si me lo pueden entender por acá,
si yo tomo una carga de prueba que está donde está el puntero láser y la llevo a este punto de la superficie equipotencial, sobre esta carga de prueba va a actuar una fuerza paralela al campo, hacia afuera. Si yo me desplazo en esta superficie equipotencial, si yo me desplazo un poco, el trabajo necesario va a ser el producto escalar entre esta fuerza perpendicular a la superficie y este desplazamiento dentro de la superficie. El producto punto entre F y diferencial de L va a ser cero porque los dos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces, eso nos permite decir de que necesariamente para que la superficie sea equipotencial, vamos a tener que siempre las líneas de campo deben ser perpendiculares a las superficies equipotenciales. Muy bien. Acá tenemos una configuración de dos cargas que son de diferente signo, pero del mismo valor absoluto. Lo que le llamamos comúnmente dipolo eléctrico. El mismo signo, diferente valor absoluto. Cuando analizamos las líneas de campo eléctrico, definimos que las líneas salen todas de la carga positiva y como las cargas son iguales, van a terminar todas en las cargas negativas siguiendo diferentes caminos, algunos caminos cortitos, muy próximos, y otros caminos largos por el infinito. En esta configuración de dos cargas eléctricas iguales, yo voy a suponer que las cargas estas son puntiformes. O sea, en lugar de tener este tamaño exagerado, como lo hace Sears en su dibujo, vamos a suponer que está la carga positiva acá concentrada en un puntito. Y vamos a ir a un punto próximo a la carga, como he corrido el cursor ahí un poquito, vamos a ver que ese punto tiene una distancia a la carga positiva muy pequeña y una distancia a la carga negativa grande. Por lo tanto, la conformación de campo eléctrico en este punto va a estar influido fundamentalmente por la carga positiva. O sea, en regiones inmediatas a la carga positiva, podemos despreciar el efecto de las cargas que produce la carga negativa. Entonces, en la conformación del campo, en el pequeño volumen que rodea a la carga positiva, la distribución de líneas de campo va a ser similar a la de una carga aislada. El mismo análisis lo hacemos para la carga negativa. La distribución de líneas de campo también va a ser radial, como si fuera una carga aislada. A medida que nos vamos alejando de la carga positiva, ya va tomando cada vez mayor influencia la carga negativa y las líneas de ser radiales se van desviando hacia la carga negativa, tomando cada vez más influencia. Fíjense que en el punto medio que se encuentra a la misma distancia de ambas cargas, las líneas de campo se hacen horizontales, ¿no? Y esto nos permite decir, este análisis que he hecho, que las superficies equipotenciales en las inmediaciones de la carga positiva van a ser prácticamente superficies esféricas concéntricas. No lo van a hacer exactamente, pero van a ser prácticamente así. Y a medida que
nos vamos alejando de la carga positiva, estas superficies equipotenciales van deformando su condición esférica y van estirándose hacia la derecha de la carga positiva y apretándose, aplanándose hacia la izquierda de la carga positiva. En este dibujo no se logra apreciar claramente este fenómeno, pero si ustedes toman un punto sobre una línea de campo y trazan la perpendicular, pueden dibujar una superficie equipotencial en donde la forma de la superficie queda ya bastante notable cómo se deforma. Para el punto que separa, el punto medio de la recta que separa las dos cargas, este punto, como la distancia a ambas cargas es la misma, el potencial eléctrico va a ser nulo. Entonces el potencial eléctrico va a ser cero en este punto y va a ser cero en todos los puntos de esta recta, que es la intersección de un plano perpendicular a la distancia con el dibujo de la diapositiva. O sea que esta recta representa un plano equipotencial en donde todos los puntos, al encontrarse a la misma distancia de la carga positiva que de la carga negativa, hace que el potencial sea el mismo en todos los puntos. E igual a cero, perdón. Hace que el potencial sea cero en todos los puntos. Entonces, esta superficie está definida con potencial de 0 volt. Las superficies que se encuentran más próximas a la carga positiva van a ser de potencial positivo y las superficies que se encuentran más próximas a la carga negativa van a ser de potencial negativo. Tenemos el caso de dos cargas positivas, como sería la configuración de líneas de campo y de superficies equipotenciales. Eso lo analizan ustedes. Acá tenemos una carga esférica, o sea, una esfera conductora puede ser cargada eléctricamente con carga positiva, que está enfrentada a un plano conductor. Acá tenemos un plano conductor. Las líneas de campo que salen de las cargas positivas van a llegar al plano conductor atrapando a una carga negativa libre de este plano conductor. Entonces, este plano se va a cargar por inducción y de esta manera se establece una configuración de líneas de campo cuya distribución, para poder hacerla convenientemente, utilizamos un método que se denomina de la carga espejo o la carga imagen. Suponemos nosotros que a la misma distancia que se encuentra la carga positiva del plano conductor, hacia este otro lado se va a encontrar una carga negativa. Si tenemos una carga negativa, imagen de esta carga positiva, a la misma distancia hacia adentro, y dibujamos la configuración de líneas de campo, la configuración de líneas de campo en el tramo real, en la parte esta, nos va a dar igual a esta configuración. O sea que con el método de las imágenes podemos asociar esta configuración de líneas de campo con este caso. Bueno, acá está demostrando la perpendicularidad
de las líneas de campo en un conductor, como el conductor es una superficie equipotencial, el campo eléctrico debe salir siempre normal a la superficie equipotencial, para que el trabajo de desplazar una carga por la superficie sea igual a cero. Muy bien, acá tenemos en la cavidad de un conductor, ¿eh? Eh, si nosotros tenemos una configuración de cargas en el interior de un conductor, esto que está señalado con B dice la sección transversal de una superficie equipotencial, esta distribución de cargas daría una superficie equipotencial de este tipo, que sería la que coincide con el punto P. El punto P está incluido en una superficie equipotencial de este tipo, ¿no? Y para averiguar el estado de carga en el interior, podemos utilizar una superficie gaussiana y aplicar la integral de Gauss. Bueno, venimos acá al caso de gradiente de potencial. Este caso de gradiente de potencial está expresado acá en forma extremadamente sencilla y sin un dibujo, un gráfico en que se apoye. Yo voy a hacer esto, voy a tratar de hacerlo, voy a probar ahora a ver si lo puedo hacer, en donde yo estoy acostumbrado a otras bibliografías en donde tomo la diferencia de potencial como B sub B menos B sub A, ustedes van a poder, digamos, resolver esta cuestión. Entonces voy a dejar de presentar esta pantalla. Bueno, yo sé que la diferencia de potencial ¿qué pasó acá? B sub AB igual a B sub B menos B sub A es igual a menos la integral del vector campo eléctrico producto punto con diferencial de L. No importa los límites de la integral. Lo que sí podemos decir es que si la integral la hacemos a lo largo de una trayectoria como esa, en donde tenemos acá el punto A y acá el punto B, entonces, a medida que nos vamos desplazando y vamos haciendo el producto punto E por diferencial de L, vamos pasando del potencial de A, B sub A, al potencial de B, B sub B. Quiere decir que en cada tramo diferencial de L, que desplazamos a lo largo de la curva, va a haber una variación de potencial
diferencial de B, de forma tal que cuando sumamos todas estas variaciones infinitesimales de potencial entre A y B, vamos a tener a la diferencia de potencial B sub AB, ¿no?, expresada como una integral de la sumatoria de los diferencial de B. Por lo que yo puedo decir que esta integral o esta diferencia de potencial B sub AB es igual a la integral de los diferencial de B. Fíjense que tanto la integral de la izquierda sobre el campo como la integral de la derecha sobre el potencial, en los dos casos, la integral se realiza sobre la misma curva que es la que he dibujado, que va desde A hacia B. O sea, que el camino de la integral del campo es el mismo camino de la integral del potencial. Una propiedad de las integrales es que si hay dos integrales definidas sobre la misma línea, los integrandos van a ser iguales punto a punto. Entonces, esto quiere decir que punto a punto, el producto de E por diferencial de L va a ser igual a diferencial de B. Entonces, en cualquier punto en la curva, vamos a tener que se cumple con esta condición. Por lo tanto, si nosotros tomamos el producto de los módulos de este producto escalar, vamos a tener que diferencial de B es igual al, perdón, acá le falta el signo menos, este signo menos que está acá, no lo había colocado acá, lo colocamos ahora. El diferencial de B es igual a menos el módulo de campo por el módulo de diferencial de L por el coseno de tita, siendo tita el ángulo comprendido entre ambos vectores. Si yo quiero representar este diferencial de B en un punto cualquiera de esta curva, por ejemplo, este punto que acabo de dibujar acá en el gráfico, podríamos representarlo más abajo como, por ejemplo, ese punto P. Cuando yo hago un desplazamiento diferencial de L, supongamos en esta dirección, diferencial de L, entonces, disculpen la letra, pero estoy escribiendo, tengo que escribir con la mano en el vuelo, porque si toco la pantalla, no me escribe. Entonces, cuando yo hago este desplazamiento diferencial de L, voy a tener una variación de potencial diferencial de B, dado por esta expresión. Quiere decir que yo voy a pasar de un potencial B en el punto considerado a un potencial B más diferencial de B en el otro punto. Muy bien. Lo que queremos hacer es ahora tratar de calcular el campo eléctrico en función
del potencial. Calcular el campo eléctrico en función del potencial. Acá, en la expresión que está arriba, expresamos la diferencia de potencial como función del campo eléctrico. Entonces, expresar la diferencia de potencial B sub AB como función del campo eléctrico a través de una función integral es algo sencillo porque estamos pasando de una función vectorial a una función escalar. Entonces, una función vectorial, como el vector está definido por tres componentes, tiene mayor cantidad de datos que un escalar y el pasaje este es fácil a través de una función integral. Pero si nosotros, como en este caso, queremos pasar del cálculo de un escalar a un vector despejando el vector que tenemos acá, ¿no? No lo podemos despejar en forma sencilla porque nosotros tenemos que este vector es una incógnita, pero también el coseno de θ es una incógnita. Entonces, lo que yo puedo decir es que despejamos las dos incógnitas y voy a tener que... Voy a cambiar el color de... Bueno, tenemos que... El campo eléctrico por el coseno de... Bueno, el campo eléctrico, perdón, esto lo he dibujado de más. El campo eléctrico por el coseno de θ. Cuando hablo acá de campo eléctrico, estoy hablando del módulo de campo eléctrico, no del vector campo eléctrico. El módulo del vector campo eléctrico por el coseno de θ es igual a menos diferencial de B sobre diferencial de L, siendo diferencial de L el módulo del vector diferencial de L. Y acá tenemos una situación, ¿no? Que es una situación particular porque en este tipo de derivadas, ¿no? Estamos derivando el potencial con respecto a diferencial de L, en donde diferencial de L es una dirección, ¿no? Este tipo particular de derivada se denomina derivada direccional y el valor de la derivada direccional depende de la dirección de L. Yo acá he dibujado diferencial de L hacia este lado, pero podría haber dibujado hacia este lado, hacia este otro o hacia este otro, y con el mismo valor numérico de desplazamiento, como cambia la dirección,
cambiaría el valor del diferencial, de la derivada direccional, perdón. Entonces, este tipo de derivadas es una derivada sensible a la dirección. Y esta derivada direccional cambiada de signo, porque tenemos el signo menos acá, me da igual al producto de E por el coseno de tita, que es la proyección del campo en la dirección de L. Por ejemplo, yo podría dibujar esto así y tendríamos que esto tiene de módulo E por coseno de tita. Entonces, yo no tengo el valor del campo, sino solamente la proyección del campo en la dirección de L. Entonces podríamos llamar a este producto como la componente del campo E en la dirección de L. En otros libros lo llaman la componente del campo en una dirección paralela a diferencial de L. Y fíjense que el campo eléctrico E es el mismo para cualquier, es constante en este punto, pero no conocemos la dirección y el sentido. Solamente conocemos el valor de la proyección en diferencial de L. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros con esto? Tendríamos que derivar en diferentes direcciones, ¿no? Para el mismo diferencial de L, el mismo valor, para el mismo módulo de diferencial de L en diferentes direcciones, y vamos a ver que en diferentes direcciones va a cambiar el ángulo tita. ¿Y cuándo va a ser máximo? Cuando la dirección en la que he derivado coincide con la dirección del campo. En ese momento, la derivada direccional adquiere el valor máximo y justo coincide con la dirección del campo. Entonces, nosotros podríamos poner que E es igual a menos la derivada de B con respecto a L máxima. Cuando la derivada de B con respecto a L es máxima, coincide con la dirección del campo. Y en esta condición, en cuanto la derivada direccional toma un valor máximo, define un vector que es igual al vector campo eléctrico cambiado de signo. Ese signo menos indica que están cambiados de signos. Entonces, definimos a la derivada de B con respecto a L máximo, la derivada de B con respecto a L máximo, lo definimos como el gradiente de potencial. La derivada máxima
de la variación del campo con respecto a L lo denominamos gradiente de potencial. Evidentemente, este gradiente de potencial es un vector, el vector gradiente de potencial. De esta manera, nosotros vamos a obtener que el valor del campo eléctrico E es igual a menos el gradiente de potencial, que es también un vector. Entonces, cuando nosotros lo queremos dibujar en este gráfico, podemos dibujar, por ejemplo, el vector gradiente de potencial y el vector campo eléctrico se dan cuenta que, digamos, el vector gradiente de potencial y el vector campo eléctrico son vectores paralelos de sentido opuesto, dado por el signo menos de esta expresión. Bueno, en esta expresión está calculado cómo obtener la función campo a partir de la función de potencial. Pero este análisis me lleva a realizar un montón de cálculos para diferentes direcciones de diferencial de L. Entonces, lo que nosotros hacemos en esta circunstancia es definir, asociar al dibujo anterior, un sistema de coordenadas X, Y y Z, en donde, en lugar de hacer un montón de derivadas direccionales probando cuál tiene mayor valor, directamente derivo en estas direcciones. Y yo voy a tener que la derivada de B con respecto a X va a ser igual a la componente X del campo, cambiada de signo, la derivada de B con respecto a Y igual a la componente Y del campo cambiada de signo, y la derivada de B con respecto a Z igual a la componente de campo cambiado de signo. Pero cuando yo derivo respecto de tres direcciones de un sistema de referencia, estas direcciones, al estar ligadas entre sí por un sistema de referencia, hacen que las derivadas estas se transformen en derivadas parciales. Entonces, en lugar de usar la letra minúscula D, usamos la letra minúscula delta. Entonces vamos a tener la derivada parcial de B con respecto a X, la derivada parcial de B con respecto a Y, etc. Entonces, de esta manera, cuando expresamos el valor del campo E, analíticamente, decimos que E es igual a menos la derivada parcial de B con respecto a X multiplicado por un versor paralelo al eje X menos la derivada de B
con respecto a I por el versor J menos la derivada de B con respecto a Z por el versor K. Muy bien. Entonces acá yo obtengo que solamente con 3 derivadas puedo obtener el valor del campo eléctrico como vector, ¿no? Cuando yo me fijo en la suma del segundo término, vemos que en la suma del segundo término hay 3 derivadas que derivan a la misma función, que es la función de potencial B. Entonces, yo pregunto, ¿puedo sacar factor común B por la derecha de esta función? No, porque las derivadas no tienen esta propiedad distributiva. No puedo sacar yo factor común B como si fuera una operación de factores y divisores. Pero esto a los matemáticos los matemáticos se caracterizan por, cuando tienen un límite formal, inventan un nuevo desarrollo matemático que supera ese límite. Entonces dicen, bueno, no importa, nosotros vamos a sacar factor común lo mismo. Entonces podemos poner la derivada con respecto a X por Y más la derivada con respecto a Y por J más la derivada con respecto a Z por K, todo factor común B. Entonces, hace esto un matemático y uno dice, bueno, pero eso no es nada, porque ¿qué representa? ¿Qué valor tiene lo que está entre paréntesis? Eso ya no es una función lo que está entre paréntesis. No es una función, es un operador matemático, un operador matemático que es del mismo tipo. Yo doy el ejemplo, cuando yo hago 5 por 4, yo en realidad, sin utilizar la tabla de multiplicaciones que la hemos aprendido de memoria en la primaria, cuando yo entiendo el multiplicador por como un operador, digo, este multiplicador me dice que yo al primer factor lo voy a sumar un número de veces como lo dice el segundo factor. 5 más 5 más 5 más 5. Entonces, ¿qué hace el operador por acá? El operador por acá me indica cuál es la operación que yo tengo que hacer para operar matemáticamente el 5 por 4. Lo mismo ocurre con este que he definido acá. Entonces, este que he definido acá es un operador matemático que la derivada con respecto a X por Y más la derivada con respecto a Y por J más la derivada con respecto a Z por K, todo esto que está entre paréntesis lo denomino con la letra griega delta colocada al revés. Y esta letra griega delta al revés la voy a nombrar operador nabla o operador del. De acuerdo a la bibliografía, nabla o del. Nosotros en física
acostumbramos a llamarlo nabla. Entonces, cuando nabla opera sobre el potencial, tenemos nabla B, en donde nabla B es igual al gradiente de potencial, al vector gradiente de potencial. O sea, que este nabla B que hay en el primer miembro representa a un vector. Esto hace que algunos autores coloquen una flecha por encima del nabla B. Yo particularmente prefiero no colocarla porque ya el carácter vectorial está dado por el I, el J y el K que se encuentran dentro del operador nabla. Por eso es que a este operador lo denominamos también operador vectorial, porque fíjense que acá cuando opera sobre un escalar B, transforma en un vector que es el vector gradiente de B. Entonces, de esta manera, yo puedo representar al campo eléctrico E como igual a menos el gradiente de potencial. Y de esa manera yo calculo, a través de la función gradiente, puedo calcular la propiedad campo eléctrico en la misma región en donde estamos trabajando. ¿Qué más puedo decir al respecto? Puedo decir que la función gradiente es una función general de la física que se denomina gradiente cuando opera sobre un escalar. Por ejemplo, si nosotros en un recinto tenemos un determinado campo de temperaturas, en cada punto hay un valor de temperatura, nosotros podemos medir respecto de un punto la variación de temperatura de los puntos que están próximos y sacar un gradiente de temperatura. Ese gradiente de temperatura me va a indicar hacia dónde la temperatura disminuye. Entonces me va a dar el sentido opuesto al flujo de calor, porque si me indica el sentido hacia dónde disminuye, quiere decir que por el sentido contrario viene el flujo de calor. Entonces ahí tenemos un gradiente, otro tipo de gradiente que en este caso se denomina gradiente de temperaturas. Este operador nabla es de uso muy importante en física, ya que podemos decir que cuando el operador nabla opera sobre un escalar, la función se denomina gradiente. Cuando nabla opera sobre un vector, puede operar con producto punto, yo pongo arriba, entre paréntesis, cómo opera. Esta operación se llama divergencia. Y cuando nabla opera sobre un vector en forma vectorial, esta operación se denomina rotor.
En el primer caso tenemos nabla B, el ejemplo. En el segundo caso tenemos, por ejemplo, la divergencia del campo E, y en el tercer caso tenemos el producto cruz entre el operador nabla y un campo cualquiera que lo denomino B. Entonces tenemos ahí las tres formas en que opera este operador. Es muy importante en la física y en la física aplicada. Ustedes en la carrera se van a encontrar muchas veces con este operador. Bueno, digamos que con esto tenemos hecho el desarrollo más completo respecto del tema gradiente de potencial, que como está en el... Bueno, en el libro tenemos un desarrollo mucho más corto, más rápido. Bueno, estas dos expresiones son interesantes desarrollarlas. Yo, la verdad que me cuesta escribir sobre la tablet, traté de escribir lo menos posible, pero bueno, se entiende. Ustedes esto lo pueden incorporar sin problemas en el desarrollo. Ahí está definido el operador. Y precisamente por la importancia que tiene nuestra materia, tenemos acá nosotros en la cátedra una mascotita que le llamamos Nabla en diminutivo, Nablita, que es el logotipo de la cátedra, digamos. Muy bien, y acá tienen algunas aplicaciones que esto lo pueden ver ustedes. Por ejemplo, el cálculo del campo de un anillo de cargas. En un anillo de cargas, este anillo me genera un potencial eléctrico en el punto P que conozco y que tiene una función tal como esta. Bueno, cuando nosotros operamos sobre esta función de potencial con el operador nabla, como no sabemos que el campo E tiene solamente valores en X, nos damos cuenta que la componente del campo en X se calcula de esta y nos da esta expresión. Y la componente del campo en Y y en Z nos da 0, entonces tenemos que el campo es horizontal de valor E sub X, 0 y 0. Esa es la forma como se calcula el campo a partir del potencial, a través del gradiente de potencial, y ustedes pueden desarrollar otras aplicaciones de este tipo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy y terminamos lo que es potencial eléctrico. La clase que viene vamos a seguir con dieléctricos y capacitores. Así que, bueno, vamos a cortar la grabación.